Estamos muy contentos de poder contar con la presencia de un binomio integral, una pareja, un verdadero binomio. Andan juntos, de arriba abajo, como decían nuestras abuelas. Y Cintia con Mauricio ríen constantemente. Las fotografías creo que se insertan adecuadamente el momento en que la alegría, las 24 horas de campaña, se las ve en una expresión casi perseverante en todas las jornadas que para otros son agotadoras. Se ve que para Cintia Viteri y para Mauricio Pozo son generosos escenarios donde despiertan actividad política, buenos pensamientos, y por ello pensamos que hay un buen augurio de parte de la gente. Sin embargo, el ser representantes de un partido político, doctora Viteri, de un partido político que tuvo y que sigue manteniendo en algunos estamentos o generaciones más bien de quiteños o de ecuatorianos residentes en la capital política del país, sí hay recuerdos un poco ingratos. El Partido Social Cristiano está atravesando por una nueva época en sus relaciones, especialmente con la serranía ecuatoriana. Es una pregunta que era indispensable formularla para abrir un campo abierto a lo que piensa la candidata de su partido político, el partido que está auspiciando su candidatura, doña Cintia. Y perdone que le espere con esta interrogante. No, ningún problema, Gonzalo, yo no tengo ningún problema y te digo por qué. Porque al gobierno que tú te refieres, cuando este se dio, yo estaba en el colegio, tenía 18 años cuando inició este gobierno, todavía no me graduaba, así que no tengo ningún problema de lo que tú puedas referirte, bueno o malo, del gobierno al que te refieres. Sin embargo, quien más lo critica, que es el presidente de la República, fue parte de ese gobierno dentro de un ministerio por 3 años y está dentro de su currículum oficial. Así es que el que debe responder en este caso, si fue bueno, si fue malo, es el presidente de la República. Yo sí me pertenezco a un equipo de trabajo que ha dado resultados exitosos por varios años en todas las ciudades en las que he administrado. Sí, a ese equipo sí me pertenezco, en ese equipo sí he estado, el equipo que ha levantado una ciudad desde la nada, como lo era Guayaquil, como lo era Machala, como lo era Babahoyo, como en su momento lo fue Ambato, con gente que administró los recursos públicos de la manera más transparente y eficiente, sacando a muchísima gente de la pobreza, dándole bienestar en su entorno, mejores condiciones de vida y por supuesto generando empleo, bajando impuestos y subiendo salarios desde la administración pública. Sí, a ese equipo me pertenezco, pero eso no quiere decir... Pero esta es una nueva época del Partido Social Cristiano. Lo que ha sucedido con Guayaquil no tiene 5 años, Guayaquil, ni 10, y lo que sucedió con Machala tampoco, tiene ya muchos años. Lo que sucede y sucedió con Babahoyo tampoco es nuevo, y lo que sucede con Tungurahua sucedió cuando Luis Fernando Torres era el alcalde, tampoco es algo nuevo, es algo que se sostiene, es algo permanente, los resultados están ahí. Y adicionalmente a esto, yo sí creo que esta no es una contienda electoral que tenga que ir abanderada de un número o de una bandera de un partido político, y yo no lo digo, lo hago. ¿Cómo lo hago? Con ejemplos tangibles. Aquí en la ciudad de Quito, donde he trabajado gran parte de mi vida, junto con Mauricio, desde mi binomio, no se pertenece al partido al cual represento, por un lado, por otro lado, con las personas con las que me he presentado y de las cuales gozamos de su apoyo, exalcaldes de Quito exitosos, que no tienen nada que ver... No necesariamente con el Partido Social Cristiano. No tienen que ver, así es, ninguna vinculación. Y no solamente han sido exitosos con esta ciudad,
cuyos habitantes los recuerdan con gran cariño, sino también en sus actividades privadas y en actividades de defensa del medio ambiente, como ha sido Roque Sevilla, con el cual coincidimos en ese tema. Ayer lo dijimos respecto de la iniciativa Yasuní Iterté, que la apoyamos nosotros como bloque desde la Asamblea, no solamente con nuestra posición política y votos, sino también con recursos provenientes desde Guayaquil, del municipio de Guayaquil. Coincidimos con Roque, sí, en la defensa del medio ambiente, y coincidimos con la defensa de los animales. Creo que somos el único plan de gobierno que ha incluido una política de respeto a los animales, de la no violencia, de esterilización, que está en nuestra conciencia y forma parte de mi vida permanentemente. Respetable candidata Viteri, era importante traerle a colación los comentarios que los quiteños de mayor antigüedad y lo respeto, totalmente. Tienen para con su partido auspiciante. Por eso es que usted tenía que hacer resplandecer la fuerza y el significado del binomio para estas épocas, bajo estas nuevas circunstancias, nuevas condiciones y reglas de juego. Porque ya no conviene ni a la propia urbe recordar la toma de la justicia ni cosa por el estilo, que también hubo en otras épocas. Te repito, este gobierno que fue parte de los gobiernos anteriores. Así es que yo creo que las respuestas deberían estar en boca de quienes participaron en esos gobiernos y que luego dicen criticar desde afuera. No entiendo cómo así permanecieron 3 años dentro de un gobierno pagado por ese gobierno si no estaban de acuerdo con sus políticas. Eso sí no lo entenderé. A mí si no me gusta algo me voy, sencillamente. Si veo que con quien trabajo no es una persona con la que coincida, entonces sencillamente me aparto. Eso es lo que nos une a Mauricio y a mí. Yo busqué en mi binomio el complemento perfecto, un complemento que no iba basado sencillamente en llenar una papeleta electoral, iba basado en proponerle al país una alternativa diferente, una alternativa de progreso, generación de empleo, de manejo austero de las finanzas públicas, de transparencia, de honestidad y de resultados eficientes. Aquí no estamos experimentando. Mauricio, dentro de su ejercicio como ministro de Finanzas, 17 meses, logró muchos mejores resultados en materia económica que un gobierno que ha tenido grandes recursos económicos y ha permanecido una década en funciones, tanto en el crecimiento económico como en la reducción de la pobreza, como en el encontrar líneas de crédito con un interés sumamente bajo y proporcionar al país los resultados en poco tiempo de lo que se debe hacer en materia económica si amas lo que haces, si amas a la gente. Esa fue lo que hizo que ambos nos juntáramos. Yo tengo una gran experiencia en materia legislativa, sí, legal, soy abogada, soy doctora, y experiencia también en materia política y en todo lo que ha sucedido en esta década, que he combatido cada vez que han atropellado derechos de maestros, judiciales también, a los que también les arrebataron fondos de cesantía. No solamente fueron a los maestros, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, trabajadores respecto de sus utilidades, personas con discapacidad que fueron excluidas de los beneficios que daba la ley. Esa ha sido nuestra posición permanente y nuestros antecedentes. Mauricio tiene los propios. ¿Cuál va a ser su aporte? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Primero, señalar que este es un equipo de trabajo y como tal, pues, cumplimos el rol que nos corresponde. Creo que mi mayor contribución a este binomio es en donde yo puedo aportar con mayor conocimiento y experiencia. Yo he estado, como sabemos, vinculado al área económica, he estado haciendo seguimiento a la situación del país en estos 10 años, no he parado de decir al Ecuador los errores, los problemas que se pueden venir, cuando ha habido la posibilidad de decirle al presidente de manera directa y frontal y cara a cara las cosas que he dicho, con educación, pero también con firmeza y frontalidad. Y en muchos casos, lamentablemente, acertado. Los excesos, algún dato iban a pasar la factura ya está llegando. Entonces, con este rol que he venido desempeñando, mi experiencia también en el sector privado en estos 10 años, he aprendido a, pongámoslo así, a olfatear mejor
qué percibe el sector privado de las decisiones públicas, y eso es bien importante. Creo que puedo dar el concurso, el aporte para que podamos tener un equipo de trabajo cohesionado, yo en la parte económica, con lo que acabo de anotar, Cintia con toda su gran experiencia política, siendo abogada, creo que hacemos un equipo que está moviéndose muy sincronizadamente, tenemos una relación personal muy fluida, de mutuo respeto, y eso creo que hace una buena diferencia también, Gonzalo. Así que seguimos Mauricio, trabajando en esa línea. ¿Con qué modelo usted piensa pagar la factura? Me refiero al aspecto económico. Vamos entrando en materia. Bueno, aquí yo muchas veces he dicho en estos mismos micrófonos que hay dos formas de manejar la economía, bien y mal. No veo formas donde uno tenga que etiquetar con una escuela estructuralista o neoclásica. Yo me podría calificar de un pragmático completo. Creo que si el Estado tiene que ser el partícipe, el actor en El ciertas... pragmático necesariamente tiene que ser creativo. Por eso le pregunto, ¿cuál es el modelo que usted va a imprimir a su manejo económico? Tenemos que trabajar sobre ¿Qué una va a activar? base... ¿Qué va a activar para Tenemos que activar varios ámbitos, Gonzalo. El uno es la confianza que permita a un sector privado invertir para que pueda ayudar a corregir problemas como el objetivo del programa de empleo. Si el sector privado no se reactiva, es imposible conseguir reducciones de las tasas de desempleo y subempleo. Y se reactiva con confianza, con credibilidad, con reglas claras, con un norte donde poder transitar. Esa seguridad, esa confianza es la que buscamos en el programa económico, brindarle ese espacio de seguridad al inversionista para que pueda contratar. Si no hay confianza, no contrata, no invierte, no reduce el desempleo. Ese no es rol del sector público. El sector público está para supervisar, para poner políticas, para poner los límites de la cancha, no para ser actor y al mismo tiempo juez. Ese tipo de dobles roles en economía no funciona. En segundo lugar, necesitamos recuperar la imagen internacional, Gonzalo. El Ecuador es un país abierto, dependiente mucho de sus relaciones internacionales. Ha habido un deterioro gigantesco. Yo creo que uno de los grandes errores de este gobierno ha sido dañar la imagen del Ecuador, y la lista de errores es interminable, desde expulsiones de embajadores al exterior, desde no apoyar, por ejemplo, voceros que vayan a ver lo que está pasando en países de violación de derechos humanos como Siria o Libia, en actitudes como las que se ha dado con el señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Es decir, la lista es enorme, la narcovalija, o sea, podríamos pasar días aquí conversando del tema. De la corrupción, dice usted. Claro, y también eso se ha expresado en el costo que nos ha tocado pagar para buscar financiamiento de afuera. El Ecuador es el segundo país más riesgoso de la región. En su eficiencia, en sus, digamos, maestrías, para ponerlo de alguna manera ese nombre, para solucionar los problemas de desorientación, de ausencia del sector privado en los planes de expansión económica, en los emprendimientos más o menos significativos, no en la lata que todas las candidaturas le están recitando a la colectividad y que no tienen seguridades, ni pragmatismo, ni apoyos exteriores, especialmente de confianza para atraer inversiones, para atraer emprendimientos macros, que eso es lo que necesita el país. Yo no le veo de otra manera con salivita curar lo que han provocado heridas mortales. Gonzalo, aquí se trata de aplicar un programa. Aquí falta por solamente eso, colapso. Gonzalo, es que usted no puede clonar la situación. Usted no puede decir, porque en el 99 y 2000 se hizo tal cosa con la crisis, ahora el 2017 hay que hacer tal cosa similar con la crisis, porque la crisis es distinta. Estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una economía con un Estado obeso, con un deterioro externo, sin el rol del Estado y con una recesión larga, con altos niveles de desempleo y deuda creciente. En el pasado hablábamos de moneda nacional,
empezado en los 2000, deuda decreciente, un Estado más chico, es decir, son realidades distintas. En economía usted no puede calcar las cosas, entonces hay que hacer algo para recuperar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar un mecanismo, y lo he explicado varias veces, donde usted le dé ordenamiento a la parte pública. Tiene que ordenar las finanzas públicas, no puede seguir como está, es imposible. En ese ordenamiento hay decisiones ¿Qué tiene que podar? Primero tiene que reestructurar, renegociar, canjear, replantear el manejo de la deuda, porque tal como está no puede seguir, que no quiere decir deshonrar las obligaciones. Con Mauricio tenemos que saber las cifras reales, por ejemplo, de la deuda pública, tanto interna como externa. Como te lo dijo Mauricio hace un momento, poder llegar a renegociar la misma para bajar el peso dentro del presupuesto, que en este momento dedica más recursos al pago de la deuda que a educación y a salud. Poder liberar recursos para atender necesidades prioritarias de la gente y eliminar lujos. Aquí eliminar lujos. Eliminar lujos. Vamos poniendo atención en este rubro. Eliminar lujos, ¿qué significa? Significa tener la prioridad clara. Convertirnos en lo que hemos sido en nuestras vidas, en un gobierno austero. Hay que empezar por recortar por donde se va la plata y se va por miles de millones de dólares. Hay estudios que señalan que alrededor de 23.000 millones de dólares en esta década se han ido en las cosas que vamos a recortar. Asesorías innecesarias, consultorías innecesarias, espionaje a la oposición, publicidad, viajes, propagandas, documentales, comitivas, alfombras rojas, aviones, caballos para rendirle honor al presidente, vehículos, celulares. Yo vengo de un modelo totalmente distinto. En la ciudad de Guayaquil, los concejales no tienen carro pagado por carros, o sea, para que se movilicen de manera particular, pagado por el municipio de Guayaquil. Tampoco se les da celulares. Aquí nuestros ministros tendrán que llegar con su vehículo y con su teléfono, además de que serán personas escogidas. Esas son las cosas que a lo mejor a ciertas personas las obnubilan, ¿no? Los lujos del poder. Y mi vida personal y la de Mauricio muestran otras cosas distintas. Nosotros hemos sabido ganarnos la vida desde abajo. Ellos andaban con mochilas y de pronto vehículos del año, lujos, sí, buenos hoteles, viajes a... Nada de eso sería criticable si lo hicieran con su dinero, pero sí, no con el dinero que necesitan los jubilados para su pensión, o con las Fuerzas Armadas para su fondo de pensiones. Eso es lo criticable, eso es lo que no se debe hacer, y en nuestro gobierno los lujos se acaban. El dinero de la gente, y por ahí serán los ajustes, a cortar todos estos excesos y la fanfarria del poder que ha hecho esta década. ¿Y la corrupción? Esa es otra de las fuentes a través de las cuales, solo estando sentados en el Carondelet, ¿qué tiempo requerirían ustedes para saber cuánto se han robado? Te voy a descubrir los antecedentes. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, Gonzalo? Lo que sabe la prensa, lo que saben los que me están oyendo, hombres y mujeres de este país. Cuando ven esconder dinero tanto en los techados como en las alcantarillas, ese es lo que dice nuestra gente, el peseteo. Eso es lo que se derramó de la olla de corrupción. Es lo que ya no pudieron ocultar. Lo que se han llevado de este país son los recursos por miles de dólares que tendrán que ser descubiertos en el próximo gobierno, puestos a la orden de la justicia. La asamblea, conformada de manera distinta, deberá fiscalizar, y aquí le vamos a llamar a las cosas por su nombre. Según el presidente de la República, esto es una traición. Le han dado un golpe en el pecho, le han roto el corazón. Aquí no se trata de una relación de parejas. Esto es corrupción y es delito que debe ser sancionado. Hay peculado. Y le escuché una definición bastante llamativa en materia de corrupción al presidente. Habló por un lado que los hechos que se habían suscitado, por ejemplo, con Dusac, con los $800.000, eran, dijo, pillerías. Y que esto sí era corrupción. Que las coimas que se habían cobrado no perjudicaban al Estado, solo a las empresas privadas. Todo hecho de corrupción que se da
con la función pública perjudica directamente a los hombres y mujeres que me están escuchando. Les quitan la oportunidad de tener medicina adecuada, atención a la salud adecuada. Si tuvieran los recursos que se han robado otros, entonces no tuvieran padres de familia que hacer rifas para poder llevar a su hijo a otros países a hacerse operaciones que en este país no se dan, o poder pagar las medicinas que no les da el Estado. Por eso te decía, primero poner la casa en orden, acabar con los lujos, descubrir la corrupción y sin venganza ponerla a manos de la justicia y hacer inmediatamente la reforma en materia tributaria que requiere este país para eliminar impuestos como el de salida de capitales, las sobretasas que han encarecido los productos en el Ecuador, el anticipo del impuesto a la renta que también deberá ser eliminado y rebaja de otros impuestos junto con la baja del costo de la energía eléctrica para que los costos de producción bajen, para que las empresas vendan, crezcan, produzcan, para subir los salarios de la gente, para que puedan comprar, para que puedan dar bienestar a su familia y para que el Estado por volumen recaude más. No lo que está sucediendo ahora. Entre mayores impuestos, menos la recaudación, porque los productos caros no los compra la gente. Entonces la gente no paga impuestos y la empresa no vende, tampoco tiene para pagar impuestos. El Estado recauda menos y es el círculo de pobreza, la fórmula del desastre que ha llevado a países como Venezuela a una crisis humanitaria de características mundiales. La fórmula que estamos anunciando, Gonzalo, se va a aplicar al principio de nuestro gobierno y no se va a cambiar en 4 años. No van a haber sorpresas en materia tributaria. La gente que tiene dinero fuera puede venir a invertirlo y los inversionistas nacionales también, porque les vamos a brindar la seguridad jurídica, la confianza de que las normas del juego que se aprueben al inicio de nuestro gobierno permanecerán durante los 4 gobiernos. Y esas normas constituyen en bajar impuestos, bajar la carga impositiva y desahogar tanto a las familias como a la empresa privada para que crezca y genere empleo. ¿Por dónde comenzaría, doctora Viteri, para sancionar el robo más grande aparentemente? El más grande. Puede que ocupe el 4º o 5º lugar de otros que todavía no percibimos, no tenemos conocimiento, que se hayan forjado a sí mismos traiciones o puñaladas por la espalda de otros funcionarios. Si hasta en el empedrado de ese terreno baldío, cuyo costo era ínfimo, y que le hicieron pasar con una sobrefacturación impresionantemente grande, uno que acabo de ser ministro de Recursos Estratégicos, si eso cuesta la cantidad que mencionan se ha gastado allí, en poner adoquín a un hectareaje gigantesco, imagínense lo que ha ocurrido en otros campos, especialmente en los petroleros. Por eso yo le preguntaba de esta su intencionalidad con el tema del Yasumí. Doctora Viteri y señor economista Pozo, con eso terminamos. Bueno, en el tema específico de la corrupción, yo no sé si usted recuerda que en Argentina se llegó a denominar la ruta K, la ruta que la corrupción llevó hasta llegar a los Kirchner, por eso la ruta K. Acá la ruta de la corrupción en el Ecuador tiene que tener una inicial, y esa inicial, el nombre completo, lo debe conocer el país entero, ser puesto a manos de la justicia, emprender los mecanismos de fiscalización a través del legislativo y del ejecutivo respecto a transparentar lo que ha sucedido en el área petrolera. Pero esto no empezó ahora, esto es el fin de lo que empezó hace algunos años. Recuerde usted que una de las primeras reformas que se hicieron a los organismos de control fue quitarle a la Contraloría General del Estado la facultad para calificar de manera anticipada los contratos que iba a firmar el Estado. Esa facultad se la borraron hace algunos años bajo la declaración del presidente de la República al decir que esto retrasaba la obra pública en el Ecuador. Por ahí empezó una suerte de contrataciones a dedo que ha culminado con un escándalo del que todavía no sabemos su real dimensión.
Todos estos contratos a los que usted hizo referencia, que están relacionados con uno de los 3 presidentes de Petroecuador cuestionados a través de la justicia y del ministro que estaba por encima de ellos, tenemos que volver a ponerlos sobre la mesa y revisarlos uno a uno. Es necesario hacerlo. Tenemos que descubrir qué pasó ahí, quiénes son los responsables. Y el responsable tiene que ser puesto a manos de la justicia. Y en mi gobierno no se va, en nuestro gobierno con Mauricio, no se va a jugar al 50 y palo. No es que aquí se van a tapar los ojos, juegan al 50, esperen que huyan y después le dictan orden de prisión. Aquí las cosas se van a hacer como se deben. El tema de la corrupción no es que le robaron plata al Estado como algo que no nos pertenece a las familias ecuatorianas. Le quitaron de la mesa de los hogares de este país la comida, le quitaron la salud y le quitaron la educación. Y ellos deben responder. Hay dos Ya alcaldes hay otra cosa. hay dos alcaldes, exalcaldes de Quito, que están respaldando al binomio que usted integra. Reconocido con Roque Sevilla, yo le vi más bien coqueto con Lazo de comienzo del partido. Tenga la bondad. Gonzalo, no respondí la pregunta anterior que usted me hizo. Claro, claro. Yo le estaba diciendo que hay que transparentar los contratos y que en el endeudamiento externo probablemente la situación sea más complicada de la que se ve. Y claro, ahora solamente con esto que usted nos está entregando ya sabemos que lo que sale a flote, no sé qué más haya y qué más nos vayamos a encontrar. Por esa razón es que... Focus me encarga de ser por eso, me parece bien, y por esa razón es que hay que descifrar realmente en qué terreno estamos pisando y sobre esa base saber exactamente las acciones que tienen que aplicarse. En el tema de Yasuní, usted me preguntó... ¿Usted sí se siente solvente en poder ingresar a cuentas que al gobierno actual no le interesa que sean identificadas? ¿Conoce de algunas? Gonzalo, en cada instancia de facilidades petroleras. Yo tengo algo de experiencia obviamente en temas de contratos de deuda, pero cada entidad tiene que cumplir su rol. Aquí hay que darle institucionalidad al Ecuador, cada entidad tiene que tener su propia autonomía e independencia, la Contraloría tiene que hacer su trabajo, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y el gobierno tiene que hacer su trabajo, obviamente. Lo que corresponda a la Contraloría pues tendrá que hacerlo, la Fiscalía, la Justicia, y lo que tengamos que hacer nosotros tendremos que hacerlo. Su nominador como ministro de Economía aparece como el nominador, más bien dicho, del señor Contralor actual. Eso ya está casi probado. ¿Cómo nominador? No lo entiendo. Los hermanos Gutiérrez aparecen como los que nombraron o los que seleccionaron al señor doctor Poli. No tengo idea. Así como le seleccionaron a usted, yo pensaba que usted sabía. En el gobierno cuando fue Carlos Poli, o actual. No sé, pues, o sea, no sé. Tengo entendido que fue la mayoría legislativa oficialista la que le nominó a Carlos, o sea, no me pregunte eso porque yo no sé, pero lo que pero lo quiero responder eso. Ya lo comentamos el día de ayer con Roque, que como sabemos todos es un excelente economista dedicado a temas de medio ambiente. Vamos a revisar el contrato con Yasuní. Pero es un empresario también bastante importante. Así es. Y vamos a revisar el contrato con Yasuní y vamos a ver todo lo que está rindiendo el contrato, vamos a ver cuál es el costo real de eso. Y si el informe técnico dice que hay que parar el proceso, pues pararemos el proceso y volveremos a la iniciativa para dejar el petróleo bajo tierra. Eso ya se lo dijo ayer y lo volvemos a decir el día de hoy. Y Cintia ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Yo le voy a decir algo, eso en la etapa de mejor evolución se asume que rendiría alrededor de 100.000 barriles, así es. Con un poco de austeridad, ni siquiera la necesaria, con un poco de austeridad, usted habría podido dejar el petróleo bajo tierra y no explotar el campo. Así de simples son las cosas. Esto se da como una consecuencia al
propio desorden fiscal que ha llevado el gobierno a la situación en general. Así que ese tema es un tema que tendremos que analizar en su momento. Y además hay algo que quería añadir. Fíjese, los países necesitan financiamiento, no es que no necesitan, pero no en las actuales condiciones ni como están. Yo no tengo nada contra los chinos, yo creo que ellos están haciendo un buen negocio, yo creo que está haciendo un mal negocio somos nosotros. Yo no les critico por eso a ellos. Y yo creería que si tenemos un ambiente internacional adecuado, amigable, con un buen programa que genere un programa que pueda venderse afuera, y tenemos el apoyo de inversionistas, tenemos el apoyo de multilaterales, tenemos el apoyo de gobiernos de países amigos para suscribir acuerdos, pues ahí está la fuente del crecimiento y esos recursos van a ser bien recibidos. Pero para poder hacer eso, se requiere hacer un programa que permita esa recuperación de confianza que en este momento lamentablemente no existe. ¿Usted se lleva bien con Trump? No le conozco al señor Trump. Que no sea Bueno, por fotos. para serle bien franco, sí le conocí porque yo renuncié el 1 de junio del 2004, que fue el día de Miss Universo. Y el señor Trump estaba aquí desde el día anterior. Y el día anterior hubo una reunión donde le conocí al señor Trump. No le conocí, vivía ahí. Y bueno, no digamos nada porque es... Es decisión de los norteamericanos. Nosotros que hay que respetar. Respetamos y buscaremos las mejores relaciones, sea el señor Trump o sea quien sea. Les agradezco mucho por esta gentil comparecencia. Ha sido una plática indispensable, necesaria para una ciudad con una población bastante ilustrada. Créanme que es una puerta que hemos abierto a base de la solvencia que ustedes han denotado y el conocimiento económico, que era el interés y va a seguir siendo el interés con respecto a los otros binomios de parte de la cadena Democracia, la noticia libre. Muchísimas gracias.